Televisa presenta. Muy buenas noches, esto es Noticieros Idea y yo soy su conductora Yamilet Virgen Hernández. Hoy hablaremos de un tema súper importante, que es, en resumen, los pronósticos para la toma de decisiones. Para responder a la pregunta anterior, aquí se nos muestra una tabla en la que tenemos dos variables: los antros en funcionamiento y los accidentes provocados por la ingestión alcohólica. Mi variable independiente son los antros en funcionamiento, porque si nos basamos en esta variable y hacemos un análisis, logramos ver que los accidentes provocados por la ingestión alcohólica no dependen de que un antro esté en funcionamiento o no. Pueden las personas alcoholizarse el 80% por festividades, por alguna celebración, por una reunión familiar y no necesariamente en un antro. Lo que ocurre es que el 80% de las veces no se tiene un conductor designado. Entonces, estas personas hacen el uso de su vehículo en condiciones de ebriedad y provocan los accidentes. Una línea de tendencia lineal normalmente muestra que algo aumenta o disminuye de manera constante, a comparación de la línea de tendencia logarítmica, que es una línea curva de ajuste perfecto. Esta es muy útil cuando la tasa de cambio de los datos aumenta o disminuye de manera rápida. Entonces se pueden utilizar valores positivos o negativos. Y por último, la línea de tendencia exponencial. Esta es muy útil, pues es una línea curva que se utiliza cuando los valores aumentan o se dividen cada vez en intervalos mayores. No se puede crear una línea de tendencia cuando se tienen valores negativos o simplemente no se tienen datos. En una empresa farmacéutica, los pronósticos sirven para satisfacer las demandas en medicamentos y en vacunas, como ahorita lo está demandando la situación o el gobierno. Un claro ejemplo es con la vacuna del coronavirus. En una empresa de seguros tienen que estar al pendiente de los pronósticos de en qué estado se encuentra la empresa, además de cuál es el seguro más solicitado, y en base a eso hacen cambios y toman decisiones en sus mismos corporativos. La empresa Betterware también hace pronósticos acerca de las ventas y de los productos en el catálogo, además de cuáles son las promociones que atraen afiliados y a promotores. Entonces, ellos también se tratan de encargar de los pronósticos que lleva la empresa de acuerdo a las finanzas y la producción. Y los aeropuertos, que trabajan principalmente con dos pronósticos: los pronósticos climáticos y los pronósticos de ventas de vuelos en las temporadas altas, vacacionales y en temporadas bajas, si los quitan o si agregan. Los principales métodos más utilizados son el método cuantitativo y el método cualitativo. Otros métodos cuantitativos que se ocupan para los pronósticos son el método simple, método de promedios móviles, suavización exponencial y método de tendencia. El coeficiente de suavización es un factor de ponderación. De acuerdo a nuestra necesidad, le damos más valor a los datos recientes. Los valores que tomamos para el factor de suavización son cantidades menores a 1 con puntos decimales, pues tomando números enteros haríamos más grandes los porcentajes. ¿Cómo se mide el error de un pronóstico? Bueno, pues este se basa en las medias de las desviaciones, ya que pueden ser positivas o negativas según suba o baje el número. La covarianza y la desviación son medidas que se ocupan para ver qué tanto hay de dispersión en una línea recta para encontrar el sesgo lineal. El método del crecimiento lo usamos desde situaciones de la vida cotidiana hasta situaciones empresariales para pronosticar. Por ejemplo, la empresa México hace un análisis de la población y va al INEGI a pedir la tasa de crecimiento que ha tenido cada porcentaje de categorías: hombres, mujeres, niños y niñas.
entre esos los adolescentes también. ¿Por qué? Porque hacen un análisis en el cual van sacando una serie de operaciones para poder adquirir el pronóstico del primer año. Secuencialmente hacen con el diagnóstico que ya tenían del primer año hacia el segundo y así sucesivamente hasta obtener los datos de los pronósticos que quieren llegar. Por ejemplo, quieren saber cuántos zapatos producir en los próximos 3 años. Entonces, esas son las series de operaciones que se deben de hacer de acuerdo al método de crecimiento. A través de regresión lineal, las 3 variables que debemos identificar primeramente son n, t y x. N es el conjunto de periodos, t es el número de periodo y x es la variable dependiente. Para empezar, R es el coeficiente de correlación de Pearson. Esta R se tiene que encontrar entre los rangos de 1 y menos 1. Entonces, para sacar el coeficiente de relación de Pearson al cuadrado, es sacar primero esta cantidad y elevarla por su cuadrado. Las variables involucradas en la regresión lineal son A, B y X. A es la intersección en el eje, B es la pendiente ya sea positiva o negativa y X el periodo de tiempo. Esta tabla la ocuparemos para promedios móviles con nuestro coeficiente de 3 para sacar la variable de cuántos accidentes provocados por ingestión alcohólica habrá cuando haya 33 antros en funcionamiento. Esta operación es muy sencilla, pues tomamos nuestra variable dependiente, que son los accidentes por ingestión alcohólica, y estos 3 números, estas primeras 3 celdas, las vamos a sumar y las vamos a dividir entre 3, que nos da esta cantidad. Después, sucesivamente, estas 3, ahora las consecutivas, las sumamos y las dividimos entre 3, y así hasta obtener toda esta tabla de variables. Ya que llegamos a este punto, al sumar esta y esta, obtenemos la cantidad de 12. Habrá 12 accidentes aproximadamente en función de 33 antros. Porque recordemos que esta fue nuestra variable independiente. Entonces, ahí termina nuestro ejercicio de promedios móviles. Sin olvidar hacer nuestra desviación y nuestra varianza. Después hacemos un análisis y quedamos en una conclusión. Podemos ver en nuestra gráfica la venta de caña de azúcar, que ya tiene su R cuadrada. Pero, ¿cómo sabemos cuál es nuestra R? Bueno, pues a este 0.9237 le vamos a sacar la raíz cuadrada y nos daremos cuenta de cuánto vale R. R es de 0.9610. También si analizamos nuestra gráfica y ponemos que X son los meses y Y son las unidades vendidas, en el primer mes solo tenemos arriba de 40 unidades vendidas, pero está entre el periodo de 50, entonces está a la mitad, tenemos un total de 44 o 45 unidades vendidas. Un análisis que también podemos observar es que si en el eje X fueran los periodos en años y en eje Y fueran los miles de pesos en ventas, en el año 7 no tendríamos nada porque en el periodo 6 acaba nuestra gráfica. ¿Por qué los pronósticos nunca son exactos? Bueno, pues los pronósticos son un arte, interviene mucho la intuición, además de otros factores. Los pronósticos son una aproximación de lo que puede llegar a pasar, suceder o a lo que queremos llegar. La subjetividad en un pronóstico se utiliza cuando es por un método no cuantitativo y entonces el conocedor que hace el análisis tiene experiencia en los datos adquiridos anteriormente y así agrega más de su opinión. Concluimos por decir que esto fue Noticieros Idea. Manténganse informados solo con Yamilet Virgen Hernández, en resumen de los pronósticos para la toma de decisiones. Un gusto.